Libertópolis, el valor de la verdad. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, ahora en nuestro segmento de cómo vender más con Frederick Gimpel, así que le damos la bienvenida a Frederick. ¿Qué tal, Frederick? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Jorge? Y saludos a todos, buen provecho y alegre, contento de estar otro miércoles aquí con ustedes en Libertópolis. Y buenísimo porque sabemos que hoy tenés también un lanzamiento importante en Reinerstrom. Hoy tenemos un evento grande con todos los socios de Reinerstrom. Estamos ahí contentos de lo que hemos logrado ir creciendo todos estos meses, porque la verdad es que es una empresa joven, ¿no, Jorge? 3 años y Claro. increíble lo que hemos logrado con el equipo. Así es, felicitaciones. Y bueno, pues hoy entiendo que vamos a hablar acerca de cómo salir de las crisis o cómo vender mientras estamos en una crisis. ¿Qué hacer en caso de una crisis? Y te cuento, Jorge, que hace 2 semanas justamente estaba por temas ahí del fondo escuchando a Jim Grillo, se llama, es una persona que tiene mucho conocimiento de temas macroeconómicos, políticos, y estábamos con los otros gerentes de fondos, pues escuchando un poquito de lo que se nos viene, ¿verdad? Y cómo pues Jim nos decía que estamos navegando en aguas totalmente desconocidas. Primero viene una importante elección ya en Estados Unidos las próximas 2 semanas, en donde pues mi tendencia es totalmente republicana, pero aquí pueden quedar los demócratas, pueden quedar los republicanos, pero más importante que esto es pues todo lo que está pasando en el Medio Oriente, todo lo que pudiera pasar con una represalia israelí hacia Irán, los costos de la gasolina, en fin, están pasando muchas cosas a la vez. No sé si viste que ayer Corea del Norte dinamitó sus rutas hacia Corea del Sur. Pareciera como que la cosa podría ponerse un poquito complicada y lo importante para nosotros es qué hacer si se viene una crisis mundial como la que nos pasó en época de COVID, en donde mucha gente perdió muchísimo, mucha gente entró en crisis, pero más importante, hubieron nuevos millonarios. Y de eso se trata el programa de hoy, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para seguirle dando de comer a nuestra familia en época de crisis? Y una de las cosas muy importantes que quiero que sepan es que la economía no se destruye, solo cambia de forma. Siempre va a existir la economía mientras vivamos en un mundo finito. Esto quiere decir que es un mundo en donde va a haber transaccionalidad, porque unos van a tener, otros no van a tener. Algunos van a tener algunos recursos, otros no. Eso quiere decir que podemos seguir negociando y vamos a seguir negociando. Yo les tengo una pregunta interesante que nos hacía Jim, y es, si en este momento se va la luz, nos quedamos sin luz todos. No pueden operar los cajeros, no pueden operar los bancos, no pueden operar los POS, simple y sencillamente ya nos quedamos sin las formas convencionales electrónicas de moneda. ¿Cuántos de ustedes tienen en su casa el suficiente efectivo para sobrevivir? Y les voy a contestar esto: ninguno de ustedes puede sobrevivir más de 3 días en caso de crisis. Entonces vamos a llegar a un punto en donde tenemos que empezar a transaccionar con otros temas de valor. Y aquí es el tema. La economía ante cualquier crisis cambia rápidamente de forma. Y aquellos que se den cuenta y cambien de forma rápidamente y logren mutar, van a ser los nuevos millonarios en cualquier mundo. En un mundo en donde las monedas dejan de existir y caemos nuevamente al trueque, ¿qué cosas de valor tienes tú para seguir transaccionando? Porque al final de cuentas, lo que va a dejar de existir es la forma convencional de moneda. No van a dejar de existir las ventas, no van a dejar de existir las necesidades,
ni van a dejar de existir las oportunidades. Ahora me voy a ir un poquito para atrás, digamos que no es la Tercera Guerra Mundial, digamos que no hubo un pulso electromagnético y digamos que podemos seguir utilizando el dinero, pero la gasolina llega a $170 el barril. ¿Qué podría pasar si Irán decidiera cerrar el estrecho de Hormuz? ¿Qué pasaría si de repente el galón de combustible en Guatemala llega a 100 quetzales por galón? ¿Cuáles son las oportunidades que van a haber en los nuevos mercados? Y se abren inmediatamente. Entonces, una de las cosas que va a pasar es que no todo el mundo va a poder sacar su carro. Entonces, vamos a tener nuevas oportunidades de dar servicio de transporte a las personas. Y no sé si te acordás, Jorge, cuando habían paros antes de las camionetas y rápido salía la gente en pick-ups a mover gente por un quetzal. A eso es lo que yo me refiero. Entonces, si entramos en crisis, lo peor que una persona puede hacer es congelarse o seguir necio, empedernido en las formas anteriores de economía que teníamos, porque ahí es donde viene el tema, ahí es donde viene la muerte. Tienes que tener la agilidad de ver las nuevas oportunidades del mercado y mutar rápidamente para aprovecharlas. Esas personas van a ser los nuevos millonarios en caso de una crisis. Y al final, como decís, o sea, el escenario, o sea, extremo de la Tercera Guerra Mundial. De hecho, cabal hoy me salió un anuncio a mí de una empresa en Estados Unidos que te manda, que te vende comida así, no enlatada, sino en bolsas y para que puedas sobrevivir 3 meses, según ellos. Y que además puede durar 25 años. Entonces te mandan así tus seis cubetas así de productos con los cuales en teoría puedes sobrevivir 3 meses, presumiendo que hay una crisis así donde resulta que ya no hay tiendas y donde conseguís comida, ¿verdad? Entonces, obviamente eso tal vez es el extremo y ellos mismos dicen, no, esperamos que no lo tengan que usar, pero si lo necesita, pues ahí está. Pero ese sería el extremo. Obviamente esperamos no llegar al extremo, pero sí de que puede haber una crisis y puede ser literalmente estar a la vuelta de la esquina con cosas como la que mencionas de la potencial guerra, que yo creo que va a ser potencial guerra en el cercano oriente y cuáles van a ser las reacciones tanto de Israel y sus países aliados como de Irán y de sus aliados. Entonces, eso en el caso nuestro pues puede repercutir en, como bien ya lo dijiste, pues el precio del combustible que se va muy alto y eso pues también tiene implicaciones en el transporte y en todos los productos porque al final el transporte es un componente importante de todos los productos que consumimos, o sea, para que nosotros podamos comprar algo en la tienda o en el supermercado, puede ser que haya venido desde el otro lado del mundo o desde Chile o desde Perú o desde México. O solo con que venga desde Shela, pues ya implica que lleva transporte, ¿verdad? No, y mira, lo que estás diciendo es súper importante porque en caso de una crisis la economía solo va a cambiar de forma. Y este es el mensaje de hoy, por favor, si van a aprender algo, solo aprendan esto. Cambien de forma inmediatamente ustedes. La muerte está en querer seguir haciendo cosas como se hacían antes, cuando ya eso ya no existe. Y no sé si te acordás de las mascarillas. Las mascarillas, yo me acuerdo cuando empezó la crisis de COVID, costaba, ahorita ya cuestan otra vez menos de un quetzal, porque todo el mundo se puso a hacer mascarillas, pero una mascarilla llegó a costar 80 quetzales y no había. Y yo conozco 2 personas que hicieron muchísimo dinero vendiendo mascarillas. Estas eran personas que no tenían dinero y se volvieron nuevos millonarios en la crisis del COVID porque reaccionaron muy rápido. Entonces, ese es el tema. En caso de una crisis, no entren en pánico. Tómense 2 horas para pensar por dónde viene la cosa, dónde van a ser las nuevas tendencias, y ahí hay una gran oportunidad para todos los que me están escuchando, si logran mutar junto con la crisis, de poder prestar nuevos servicios que ahorita parecieran un chiste, como por ejemplo las comidas que decía Jorge. O potes de avena. ¿A quién le gusta la avena? La avena sin sabor, pero ¿sabían ustedes que la avena es capaz de sostenerlos durante mucho tiempo? En la época medieval los ejércitos eran alimentados con avena.
Entonces, la gente que tiene avena en su casa puede ir y transaccionar. Y yo le podría decir a Jorge, mira, Jorge, te doy 5 libras de avena y vos dame dos recipientes llenos de agua. Y pudiera ser que sí. O transaccionamos con seguridad. Mira, Jorge, yo cuido a tu familia durante toda la noche porque lo puedo hacer. Y a cambio vos me das comida para llevarle a mi casa. Entonces, van a ver en todas las crisis, van a ver un cambio en la economía y un cambio en las ventas, pero dejando la Tercera Guerra Mundial por aparte, porque primero Dios no lleguemos a eso, a ninguno nos conviene. Lo que sí va a haber es un incremento en los costos de petróleo. Entonces, ¿esto dónde nos pega? Nos pega en el transporte y por ende pega en todos lados. Entonces, van a haber productos que naturalmente van a subir de precio. Y escuchen esto, no sé si vos has visto, Jorge, una serie que se llama Billions. A mí me encanta Billions. La he visto 3 veces completa, las 7 temporadas. Pero uno de los temas de lo que mejor hace Accel Growth Billions es un fondo que hace inversiones, es un hedge fund, hace inversiones en empresas. Pero una de las cosas que ellos tratan y de donde sacan mucho dinero es cuando tratan de predecir el futuro en base a los factores macroeconómicos que vienen. Y entonces, en base a eso, él coloca inversiones en ciertas empresas que son las que van a subir de valor. Por ejemplo, antes de la crisis del COVID, si yo te hubiera dicho, mira, invirtamos en mascarillas, te hubieran reído de mí. Invirtamos en trajes completos de astronautas. Yo me acuerdo la primera vez que vi una señora vestida completa de pies a cabeza, totalmente de blanco, con un traje quirúrgico. Estas eran cosas de risa impensables antes de la pandemia. Pero durante la pandemia hay gente que hizo muchísimo dinero. Entonces el programa de hoy se trata de que traten de predecir en dónde van a estar estas oportunidades, porque lo que sí es cierto es que nuestro mundo está cambiando. Lo que no sabemos ninguno de todos es qué tan violentamente está cambiando, pero está cambiando. Y creo que la gasolina va a ser más cara, creo que eso va a afectar ciertos productos y creo que eso va a traer grandes oportunidades de negocio a aquellos que puedan leer los mercados. Y van a haber otras personas que sus negocios van a decaer. Eso es porque la economía va a cambiar de forma. Y la manera de no irse con la economía, de no tener un problema grande, una crisis financiera grande, es poder leer los factores macroeconómicos que están a la vista. Lastimosamente, muy poca gente nos han enseñado a ver los temas macroeconómicos de tal forma que podamos predecir las tendencias de lo que va a ser nuestra economía. Pero está a la vista, la información está por todos lados y este es el momento de empezar a ver esas grandes oportunidades que vienen. Y yo pienso, Frederick, de que no es solo grandes acontecimientos, así como una guerra o algo, lo que puede ir cambiando, sino a veces, por ejemplo, los cambios en tecnología pueden ser disruptivos y pueden ser una crisis casi que de muerte para muchas empresas. Y, o sea, el ejemplo bueno, no más lejano, pero un ejemplo lejano es, por ejemplo, en cuando llegó la energía eléctrica y empezó a haber luz eléctrica. Antes la forma como la gente iluminaba sus casas en la noche era con candelas, y entonces los fabricantes de candelas era un negocio muy grande en ese momento, pero cuando empezó a llegar la electricidad, incluso hasta hubo mucha oposición precisamente de los fabricantes de candelas en contra de que entrara la electricidad, básicamente porque les iban a quedar sin negocio. Ahorita, hasta la fecha, pues seguimos utilizando candelas, pero ya es más de parte decorativa, si querés, que de necesidad. Pero la industria como tal en ese momento pues tuvo que cambiar precisamente por la llegada de la electricidad. Un ejemplo más reciente es, por ejemplo, con las fotografías, ¿verdad? Que hasta hace 20 años pues era un negocio muy próspero, muy grande, el de las cámaras y el de los rollos y el de los revelados y todo, y sin embargo en eso llegaron los celulares con cámaras. Y resulta que ahora pues siguen existiendo las cámaras y siguen existiendo los rollos y todo, pero es un mercado
mucho más pequeño y es solo así un mercado muy profesional, por así decirlo, mientras que la mayor parte de gente, la mayor parte de los demás, pues nos conformamos con la resolución que nos da una cámara de un celular, que ya es bastante buena a estas alturas. Entonces son negocios en los cuales la tecnología conforme va cambiando, pues puede ser la muerte de algún negocio, ¿verdad? Y ahorita, por ejemplo, con la llegada de la inteligencia artificial, hay muchos negocios en los cuales están habiendo cambios disruptivos y que para muchos pueden ser una crisis, así literalmente, que los puede llevar a la muerte si no se adaptan. Entonces, o sea, no es necesario que esperemos a que haya una guerra, sino que hay que estar viendo los cambios que se dan, que generan problemas, pero también generan retos, pero también generan oportunidades para todas las industrias, ¿no? Sí, la gran diferencia ahí, Jorge, es que, digamos, en lo que vos hablas son cambios opcionales. Los cambios que yo te hablo son cambios no opcionales, porque a nosotros nadie nos dio la opción durante la pandemia. Vamos, no, gracias, si yo no voy a querer pandemia, muy amable. Yo sigo como estoy. No, no se pudo. Todos nos fuimos arrastrados ahí a la pandemia. Un día nos cerraron el país y se acabó. Entonces, eh, yo creo que, mira, yo conozco una persona que al día de hoy no le gustan las armas y está comprando armas y las está almacenando como inversión, imagínate, porque dice, algún día mi dinero en los bancos va a valer cero y sobre todo si no lo puedo retirar de los bancos. Entonces prefiero tener bienes útiles en caso de una crisis. Y esta persona, llegada a mí, pues tiene su razón, ¿no? Compró varias armas, legalmente, obviamente, y compró un carro carburado, viejo, fíjate vos, para poderse transportar, porque dice, ¿qué pasa si viene un pulso electromagnético? Entonces, a mucha gente le da risa, ¿verdad? Pero al final de cuentas, nosotros que somos padres de familia, que tenemos la responsabilidad de que nuestra familia coma, tenga sus medicinas y de proveer seguridad, somos los que tenemos que prevenir todos estos cambios. Y lo que vos decís muy importante, porque vivimos en un cambio constante, estamos rodeados de cambio y las personas que nos van preveyendo, las personas que van, digamos que se entrenan para ver estos cambios, hacen muchísima plata. Como vos decías, con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una cosa que me impresiona cómo hemos ido avanzando. Me impresiona cómo Elon Musk logró atrapar su cohete con el Megazilla. No sé si pudiste ver eso en vivo, pero fue impresionante. Yo estaba ahí viéndolo en vivo, echándole burlas a Elon Musk, porque me pareció increíble a lo que hemos logrado como raza humana, o él, a vos y su equipo, pero increíble. Y entonces de ahí vienen una serie de oportunidades para el país, para ustedes como emprendedores, como padres de familia, y vienen oportunidades que son responsabilidad de ustedes tomar. O sea, no se vale no haberlo preveído, ¿verdad? No se vale que un día no tengas agua y no pueda tomar nadie agua en tu familia, eso no se vale, eso es responsabilidad tuya. Y hay grandes oportunidades de negocio, como por ejemplo poder ver hacia dónde se están moviendo las tendencias del mercado, porque nunca antes en la historia de la humanidad, y acabo de ver la gráfica hace 2 semanas, hemos estado bajo tantos cambios a la vez, ni siquiera para la Segunda Guerra Mundial. Cambios macroeconómicos, cambios políticos y cambios militares. Y el mundo está cambiando y está cambiando violentamente ante nuestros ojos. Y al final, como vos decís, lo que tenemos que estar nosotros preparados es tener la flexibilidad de poder, de ver qué es lo que cambia, hacia dónde van las tendencias y adaptarse a esas tendencias, ¿no? Y tal vez la pregunta aquí es, como emprendedor, ¿cómo haces para estar preparado? Porque ya me dijiste, bueno, aparte de la parte opcional donde yo ahorita veo la inteligencia artificial y puedo ver cómo aplicarla en mi negocio o qué otro negocio hacer con la inteligencia artificial, pero es así opcional, como decís, en última instancia me afectará dentro de 5 años. Va. Pero, ¿qué pasa si de repente pasa algo que es a lo que te referís en este momento y en que sí nos cambia la vida y lo querramos o no? Y tenemos que ver cómo adaptarnos. Pero entonces tal vez la pregunta es cómo hacemos para prepararnos para tener esa flexibilidad
de poder, esa flexibilidad para poder cambiar cuando se presente una situación de estas, porque ahorita estamos hablando de, o sea, mencionaste todas estas potenciales crisis, pero no sabemos si realmente puede hacer llegar la semana entrante o dentro de 2 años. Entonces, o si es que llegan en algún momento. Entonces, la pregunta es cómo, mientras no han llegado, cómo nos preparamos en esa flexibilidad, que igual nos puede servir, haya o no haya crisis, que igual nos puede servir para hacer más plata, pero ¿cómo nos preparamos? Ok, mira, lo que se considera, bueno, damos un listado de las cosas lógicas y ustedes van a ver con esto, si en este ejercicio qué tan lejos y qué tan cerca estamos. Primero, es un tema de probabilidades. ¿Qué probabilidad, y déjame contestarme esto, por favor, qué probabilidad le ves vos a una guerra con Irán? Entre Israel e Irán, yo le veo muchísimas probabilidades a esa guerra. Ok. Y entonces, ¿qué probabilidad ves vos a que suba el precio del petróleo? Bastante. Bueno, entonces digamos un 80%, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, no sé hasta cuánto puede llegar para ponerle que llegue a $120 el barril, como llegó cuando empezó No la importa, guerra pero con... con que suba un poco va a subir un poco. Ok. Sí. Y entonces ahora hagamos un listado de las cosas que afectaría esa subida del petróleo. Por ejemplo, yo voy a empezar con lo básico, que es una de las industrias donde yo me manejo, que es la energía. Si sube el petróleo, naturalmente va a subir el costo de la energía, va a subir el costo del gas, va a subir el costo de los combustibles, pero va a subir el costo de la energía eléctrica. Okay. Actualmente nosotros tenemos tecnologías que podrían abaratar o que ante una subida brusca, violenta del petróleo se van a volver tecnologías baratas como los paneles solares. Yo acabo de mandar a comprar en Amazon, fíjate vos, unas baterías que se recargan solamente para los celulares. Y esto porque la última vez que nos cerraron el país me quedé 3 días sin luz. Y la desesperación era cargar el celular. Y entonces me iba a mi carro a cargar el celular desde mi carro. Ahora imagínate que yo hubiera tenido una cajita con 100 baterías de esas, esos días, ¿en cuánto crees que me las compro? Por ejemplo. Y eso extrapolémoslo entonces ahora a un sistema de paneles solares autosostenibles, una tecnología que ha avanzado muchísimo. Pero ¿cómo te gustaría a vos, Jorge, ser el único que tiene luz en caso de que se fue toda la luz? O bien, la luz aumenta un 20% la tarifa de la empresa eléctrica y la forma de abaratar esto es con un sistema de paneles solares. Sigamos para abajo, digamos, ¿qué más afecta el petróleo? El transporte. ¿Qué pasa si la mayor parte de la gente ya no puede sacar su carro porque no se pueden dar el lujo de digamos, ahorita mi carro se llena con 500 quetzales? ¿Qué pasa si de repente son 1500 quetzales y se triplica? Va a haber gente que no va a poder sacar su carro. Y entonces, ¿qué pasaría, Jorge, si vivo cerca tuyo y te digo, mira, no nos hagamos bolas, yo paso por vos, lo único es que vamos a ir 5 en el carro, pero empezamos a dar esos servicios de transporte. Fíjate que yo conozco una persona que ante una crisis creó un servicio de transporte ejecutivo, ha crecido muchísimo, no se anuncia. Esta persona es la que llega por mí cuando me voy de viaje, es súper, súper confiable, tiene varios carros y entonces no es barato, vas seguro, vas cómodo y puedes compartir el ride con otras personas, o sea, puedes compartir el carro con otras personas. Entonces, ese es otro servicio que ante la falta de transporte o ante que la mayor parte de la gente quiera ahorrar combustible, no sé si te acordás cuando el combustible en Guatemala pasó de 15 quetzales el galón y subió hasta 40. Yo estaba en la industria automotriz y empezamos a vender carritos chiquitos a gente con mucho dinero. O sea, esta era gente que tenía una Range Rover y de repente llegó a comprarme un carrito chiquito, no esos chiquitines, vamos, de que el motor es 800 centímetros cúbicos, y me acuerdo de uno de ellos que lo blindó, fíjate vos, blindó el carrito chiquito y ahí lo tiene todavía, y entonces se empezó a ahorrar gasolina. Sí, estoy hablando de una persona que tenía mucho dinero que blindó un carrito chiquito para transportarse.
Entonces, este tipo de cosas increíbles van a ir pasando y desgraciadamente yo quisiera poderles decir a ustedes cómo darse cuenta en dónde están las oportunidades no obvias. Porque fíjate que para mí, para la pandemia, yo tenía mi empresa de software, de desarrollo de software, y vendía. Me costaba mucho que la gente me comprara. Pega la pandemia, nadie puede vender en línea y de repente todo el mundo necesitaba una solución para vender en línea. Era aquella cosa que de repente estábamos haciendo 16 softwares a la vez. Me hablaban de iglesias, me hablaban de librerías, me hablaban de súperes. Yo ya no podía atender más gente, todo el mundo necesitaba cobrar en línea. Y esa nunca la vi venir, pero me sirvió para aprender. Porque, ¿qué sería esa nueva tecnología que necesitaríamos ante una crisis del petróleo, ante algo que nos pegue tan duro que de verdad afecte la economía? Ya de por sí nuestras verduras están caras. Imagínate que transportarlas a la capital sea carísimo. ¿Qué son esos servicios que van a surgir a raíz de eso? Y a mí la crisis del COVID, pues me levantó el laboratorio de desarrollo de software como no tenés una idea. Tecnológicamente avanzamos en 2 meses lo que hubiéramos avanzado en 3 años en Guatemala. Fue increíble ese desarrollo. Y entonces estas son las oportunidades de las que te hablo, que algunas las podemos controlar y otras simplemente nos atropellan. Yo me acuerdo el día exacto en que todo el mundo me empezó a llamar, se enteraron a través de Facebook que yo podía hacer tiendas en línea y era una llamadera, porque todo el mundo necesitaba de repente una tienda. Todos los que nunca me hacían caso, yo les trataba de vender, de repente todos a la vez necesitaban software para vender. Sí, al final ahí estabas justo en el servicio correcto en el momento adecuado. Y tal vez lo que muchos definen como suerte es precisamente estar en esos momentos, pero eso implica que ya que estuviste mucho tiempo donde decís que había muchos que ni siquiera te ponían atención, pero en ese momento sí ya dijeron, ahora es que necesito los servicios de Frederick. Sí, ahora, y aquí quería llegar, conozco una persona que no estaba metido en el negocio de software, que se dio cuenta de la oportunidad en el momento que se necesitó y aprendió a tercerizar servicios de software en 3 días. Y fue una gran competencia y al día de hoy todavía existe el negocio. Me quito el sombrero porque él no estaba en el lugar correcto en el momento correcto, pero identificó la necesidad y sin saber de programación consiguió la gente rápidamente. Ese es un empresario que vio una gran oportunidad y la supo explotar. Y de ahí salió un negocio que al día de hoy es un negocio gigante de software en Guatemala, haciendo software para otros países y que nació en el COVID de un empresario que estaba escuchando oportunidades, justo como a mí me pasó con Reinerstrom en el famoso cóctel, en donde escuché una conversación y yo dije, wow, aquí hay una gran oportunidad y de ahí nació mi negocio. Entonces, en el programa de hoy, lo que yo les quería dejar es, estén atentos a estas oportunidades porque están llenas de dinero para las personas que son lo suficientemente ágiles para identificarlas y accionar sobre ellas. Así es, bueno, pues muchas gracias, Frederick. ¿Algo más con lo que querrás que cerremos este programa? Vayan a la página www.ventasymercadeo.com y les mandaré mis newsletters semanales llenos de información de ventas y crisis mundiales. Bueno, pues te lo agradecemos mucho, Frederick, y seguimos en contacto para la próxima, para la semana entrante. Gracias, Jorge. Saludos a todos y buen provecho. Estuvimos conversando con Frederick Gimpel, quien es nuestro coach de mercadeo y ventas en el segmento Cómo vender más. Ya saben, si quieren más información, pues lo encuentran en ventasymercadeo.com. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Libertópolis.